Hemos leído el capítulo 2 de Hechos, un capítulo largo pero poderoso, que nos recuerda lo que pasó en Pentecostés, que celebramos el domingo pasado. ¿Qué pasó en Pentecostés? Repasando, vino el Espíritu Santo a la iglesia. Jesús había muerto por los pecados de su pueblo, había resucitado, se va, pero promete lo que dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cómo está con nosotros? A través de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que vino a la iglesia y, como decíamos el domingo pasado, es el que nos da poder para la misión, ¿sí? La iglesia ahí es enviada, la iglesia no es para que estemos calentitos y cómodos entre nosotros, sino para que hagamos misión en la ciudad y que seamos testigos de Jesús. Ahora, esa misión la hacemos con el poder del Espíritu Santo. No hay forma en que nosotros podamos misionar con eficacia porque nos faltan las palabras, nos equivocamos, a veces nuestra forma de vida no acompaña absolutamente lo que decimos, pero en el poder del Espíritu Él puede usarnos para ser testigos. ¿Y quiénes de acá somos testigos de Jesús? Todos, ¿no? El tema es si estamos siendo buenos testigos o testigos un poco carentes, ¿no?, de eso que necesitamos. Pero el poder del Espíritu está para ayudarnos, para asistirnos. Y encima trabajamos para una empresa que sabemos que no va a fracasar, nunca va a quebrar, porque está garantizada la consumación del reino. Jesús se fue y los ángeles que lo vieron le dijeron: muchachos, no se queden ahí mirando, manos a la obra. Como se fue Jesús, va a volver para reinar para siempre con su pueblo. Así que ese es un poco el resumen del domingo pasado, Hechos 1. Después Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén para recibir el Espíritu, y esto es lo que pasa y leímos en Hechos 2. ¿Sí? Viene el Espíritu Santo y algo extraño pasa cuando viene el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Empezaron a hablar lenguas. Claro, como era una celebración festiva, había gente de todas las naciones reunidas, que eran simpatizantes del judaísmo, pero que hablaban otros idiomas. Entonces Dios le da lenguas a los cristianos, que eran aún unos 120 más o menos, los apóstoles, sus familias, algunos amigos, y ellos empiezan a hablar las maravillas de Dios en lenguas que ellos no sabían hablar. Ese es un milagro. Entonces todos quedan asombrados y dijeron: estos están borrachos. Y ahí Pedro se levanta y predica: no estamos borrachos. No pueden estar borrachos porque es muy temprano para estar borrachos. Está bien, toman vino a veces, pero en otros horarios. Lo que se está cumpliendo es lo que Dios prometió al profeta Joel: en los últimos días voy a derramar el Espíritu Santo. Claro, los últimos días empiezan ahí. Desde ese momento Pentecostés es un acontecimiento único hasta que Cristo vuelva. Estamos en los últimos días. Los últimos días están durando 2000 y pico de años. No sabemos cuánto más van a durar. Pueden durar, el Señor puede venir hoy o puede venir en 1000 años más, pero nosotros estamos yendo a Él. Estamos yendo a Él. Vamos a tener un par de mundiales más para mirar y ya vamos a estar con Él. Entonces Cristo regresa por todos para reinar, o por cada uno de nosotros en su historia particular. ¿Sí? Ahora, este acontecimiento muestra que la iglesia es católica. Cuando decimos católicos, algunos piensan en los curas, en el catolicismo romano. No, católico significa universal. No es algo para una cultura. El judaísmo se creía muy exclusivo. Soy judío, Dios me eligió y estoy inmunizado delante de Dios. Pero la idea era que a través del judaísmo Dios iba a bendecir a todas las tierras. Iba a enviar a Jesús, judío, para bendecir a todas las naciones. Y aquí se cumple eso. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? Mi papá tenía un chiste muy malo que decía, un chiste turco, ¿no? Decía: la Torre de Babel se cayó porque era de papel. Muy malo el chiste. Morena, ni morena se dio el chiste. Pero
¿Se acuerdan cuál era el proyecto de Babel? Génesis, capítulo 12, ¿no es cierto? El proyecto era Dios que les dijo, llenen toda la tierra. Y ellos que dijeron, no, nos quedamos acá, construimos una gran ciudad, una torre, y nos hacemos de un nombre. Vamos a hacer un imperio, vamos a crearnos fama. Mirá qué gloria que tenemos, que edificamos al mejor estilo de los egipcios antiguos, una torre que llega a los cielos, que una el cielo con la tierra, lo celestial con lo terrenal. Y Jesús, ¿Dios qué hace? Los dispersa. Dice, muchachos, no se trata del proyecto de ustedes, se trata del mío. Los dispersa y confunde sus lenguas. Es una forma de explicarnos cómo se originaron las distintas lenguas. Ahora, Pentecostés es todo lo contrario a Babel. Es Babel revertido. Acá las lenguas no están para dispersar y dividir y que no hagan su proyecto propio, sino están para unirlos. Gente de toda etnia, de toda nacionalidad, en la iglesia, para que todos se entiendan, aunque hablen el mismo idioma, porque nuestro idioma es Cristo, el Evangelio. Y en ese proyecto de Dios pueden estar unidos kirchneristas y mileístas, de Boca y de River, rusos y ucranianos, pobres y ricos, esclavos y amos. El Evangelio atraviesa toda diferencia que podamos tener, porque nos une a alguien superior a toda diferencia, que es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y en ese sentido, somos parte del cuerpo de Cristo, todos. ¿Sí? Ahora, hoy pensamos en la iglesia y vamos a mirar los últimos versículos, desde el 40 que vimos ahí, ¿no es cierto? Dice que Pedro predicaba, ¿vieron cómo predicaba Pedro, no? Un sermón cristocéntrico, habló de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo, de la salvación que da Cristo, y ahora habla de la comunidad que forma Cristo, su iglesia. Y hoy quería que hablemos un poquito de la iglesia y de las marcas que inmediatamente tuvo esta iglesia. Quizás el modelo más hermoso que vemos de la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Naciendo la iglesia. ¿Sí? En realidad la iglesia nació en el Antiguo Testamento ya con Abraham, pero acá, empezando la era del Espíritu, la iglesia como la conocemos hoy. ¿Y por qué hablar de la iglesia? Porque a veces, no sé si les ha pasado esa forma de pensar que, yo creo en Dios, creo en Jesús, la Biblia, pero en la iglesia no. Yo no necesito la iglesia, yo por YouTube escucho predicadores, leo la Biblia en casa. ¿Han escuchado? Bueno, yo te quiero decir algo. Los que creyeron el sermón de Pedro fueron bautizados. O sea, está esto de ingresar a la iglesia. El bautismo es el ingreso a la iglesia. ¿Alguno de ustedes se bautizó solo en una ducha? Nos bautizamos por un ministro ordenado y nos bautizamos con la iglesia como testigos. ¿Y qué dice? Fueron sumados a la iglesia, añadidos, dice otra traducción. Es decir que la conversión a Cristo, la fe en Jesús y el incluirme en una iglesia van juntos. No puedo ser un cristiano separado de la iglesia. No. Llaneros solitarios, no. Dice que tremendo, 3.000 se agregaron ese día a la iglesia. Ahí se cumple lo que Jesús les había dicho, ¿no? Si ustedes creen en mí, obras mayores que las que yo hago harán. Y la iglesia, efectivamente, Jesús tuvo más seguidores en un solo día que lo que había tenido en 3 años y pico de ministerio. Ahora, la iglesia es católica para todos y es necesaria para todos. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes están o estuvieron en algún momento peleados, enojados con la iglesia, heridos por la iglesia? ¿Sí? Yo sí. Muchas veces la iglesia ha lastimado a nuestros hijos. Y cuando digo la iglesia, digo gente de la iglesia o cosas que nos pasan, ¿no?
Por eso escuchamos a veces a la gente de afuera que dice, no, ahí son todos hipócritas. Algunos dicen, bueno, vení, sumate, así hay lugar para un hipócrita más. Pero no es que son todos hipócritas, pero somos todos pecadores. Ahora, todos hacemos la iglesia. Tu actitud en la iglesia suma o resta a la iglesia. De hecho, la iglesia es un lugar donde tenés que venir a cocinar, no a consumir. No es un restaurante donde te sentás y a la carta, bueno, a ver qué hace esta iglesia por mí. No, tenés que ir a la cocina, agarrar ingredientes y cocinar para el otro. ¿Se entiende la metáfora? Ahora, ¿qué marcas debe tener la iglesia entonces? Bueno, rapidito, algunas marcas de la iglesia que vemos acá. Vamos a estar media hora en cada marca, así que a las 2 de la tarde vamos a comer una pasta. Siempre el mismo chiste. Bueno, primera marca. Dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Primera marca, enseñanza. Enseñanza apostólica. ¿Se acuerdan lo que había dicho Jesús al final? Mateo 28, lo que llamamos la Gran Comisión. ¿Qué dijo? Hagan discípulos. ¿De qué manera? Enseñando todo lo que yo les mandé. Jesús mandó que enseñáramos. Todo lo que Él mandó. La enseñanza es fundamental en la iglesia. Por eso en los cultos tenemos sermones, por eso tenemos seminarios, grupos de estudio bíblico. O sea, los cristianos primitivos acá enseguida copiaron el modelo de la sinagoga judía. ¿Qué era una sinagoga judía? Eran unas 8 o 10 familias judías que se reunían alrededor de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco. Ahora nosotros nos reunimos, decían los primeros cristianos, pero en torno a Jesús. Y en las casas, y después en templos que edificaron, la iglesia se reunió en torno a Jesús. Primero para aprender del Antiguo Testamento que hablaba de Jesús. Porque cada vez que vos lees el Antiguo Testamento habla de Jesús. Aun cuando no lo descifrás, lo ves en sombras, ¿no? Pero son tipos de Jesús. Y después que vinieron las cartas, ¿no? Las cartas que escribía Pablo y otros, y se leían las cartas. Y se hacían relatos orales de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Mirá, me acuerdo cuando, ¿te acordás, Pedro? Cuando estábamos cruzando el mar de Galilea y vino la tormenta y Jesús estaba dormido. Porque Jesús les había dicho, cuando yo ya no esté con ustedes, el Espíritu les recordará todas las cosas. Y empezaron a enseñar oralmente. Después empezaron a escribir los evangelios. Y hoy, te digo una cosa, hoy el Nuevo Testamento es la enseñanza apostólica. Cuando vos escuchás de la sucesión apostólica en la iglesia, no es un apóstol mormón, tampoco es el Papa, tampoco son los apóstoles modernos, la sucesión apostólica, o sea, lo que continúa la enseñanza apostólica es el Nuevo Testamento. Así que la iglesia tiene que amar y buscar la enseñanza de la Biblia, que hace que un cristiano se quede frenado y tenga ideas raras o crezca y bendiga a otros. ¿Cuánto estudia la palabra? Así que bueno, yo te quiero animar a que estudies la Biblia, a que no dejes de estudiar la Biblia. Gracias a Dios tenemos un seminario, pero no es que tenés que estudiar en ese seminario, buscá la forma de estudiar la palabra. La iglesia tiene esa marca, enseñanza apostólica. Otra marca, la comunión. Dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal. Fíjate que comían juntos. Comer juntos está buenísimo. Ayer comimos juntos un asadito bárbaro en Olivos, ahí Elis con Silvano lo prepararon.
Comer juntos. ¿Por qué comer juntos es importante? Porque cuando como con alguien es como que me pongo a la par de alguien, ¿no? Es compartir en un nivel familiar. Es como tomar mate, como si dijera acá, tomaban mate. Compartían la vida. Y eso les había enseñado Jesús, porque Jesús no era un maestro de púlpito distanciado de la gente, comía con ellos, pasaba tiempo con ellos. Así que la comunión es fundamental. Dice que compartían sus comidas con gozo, con sencillez de corazón. Esta traducción dice con generosidad. Con generosidad al compartir sus comidas. Así que esa koinonía, porque comunión es koinonía en el idioma de Lucas, y saben que esa palabra koinonía en ese tiempo se usaba para 3 formas por lo menos. Hablaban de que los matrimonios tienen koinonía, o sea, un hombre y una mujer se juntan para tener comunión plena, para compartir toda su vida. Misma caja, misma casa, misma cama, mismo todo. Esa es la koinonía. Pero también la palabra se usaba para hablar de los cultos paganos. Epícteto era un filósofo griego de esa época. Él decía que la koinonía es la aspiración religiosa a unirse con Zeus, el dios Zeus, ¿no? Ahí se usaba la palabra koinonía. Pero tercer uso, también la koinonía, ese término se usaba para las relaciones comerciales. Por ejemplo, en Lucas 5:10 dice que Pedro y Jacob y Juan, que eran hermanos, eran socios koinonos de Pedro. Entonces, hablar de koinonía, de comunión, es como un consorcio, una compañía, una sociedad. Y tal es así que para ellos implicaba el bolsillo. A veces vendían sus propiedades para satisfacer una necesidad de gente pobre en la iglesia. ¡Tremendo! No era que se anulaba la propiedad privada. Esto no era socialismo, comunismo, no. El comunismo te dice, dame lo que es tuyo. Esto era, lo mío es nuestro. Tomen. Es espontáneo. Es diferente. Nacía del corazón, nacía del Evangelio. Pero llegaba hasta ahí, ¿no? Hasta vender una propiedad para darla, en este caso a los apóstoles, y no se la quedaban los apóstoles, la distribuían a los más necesitados. Tremendo, ¿no? Y pienso en la koinonía hoy que tiene que tener la iglesia. Tu lazo de hermano en Cristo con el otro que ves acá seguido, tiene que tocar tu corazón y tu bolsillo. En la iglesia primitiva no había pobres. Koinonía, comunión. Y otra marca es lo que dice ahí, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza, a la comunión y a la oración. Oraban. Y es interesante que oraban en 2 ámbitos. Un ámbito formal, dice que todos los días, por ahí lo dice el otro versículo, iban al templo, sí, el anterior, adoraban juntos en el templo cada día, porque el judaísmo tenía la costumbre de ir en ciertos horarios al templo a orar. Y los cristianos primitivos no es que cortaron con el judaísmo, no. Vieron en el Evangelio la continuación del judaísmo, la plenitud, que el judaísmo se completa en el Evangelio, en el cristianismo. Entonces, iban al templo a orar todos los días. También predicaban de paso en el templo. Decían, queridos, el templo es la presencia de Dios. Bueno, Jesús es el templo. Hacían predicación cristocéntrica. Jesús es el templo. Jesús vino. La presencia de Dios habitó entre nosotros, acampó entre nosotros, se hizo carne.
Y también dice el texto que leímos que oraban en las casas, alababan a Dios en las casas. Porque de paso, el principal contenido de la oración, ¿cuál es? Pedir por mi trabajo, mi éxito, es eso. La alabanza. Alababan en las casas, alabando a Dios todo el tiempo, orando con Dios, dándole gloria, dándole gracias. Así que esa es otra marca, la oración, la enseñanza, la comunión, la oración y una marca más, el evangelismo. Dice que ellos tenían una buena reputación para la ciudad. O sea, todo el mundo los veía como ciudadanos correctos, ciudadanos buenos que inspiraban, trabajadores honestos, tenían el favor del pueblo. Y el Señor agregaba a nuevos cristianos. Y es interesante esto, en una traducción dice, añadía a la iglesia lo que iban siendo salvos. De nuevo ahí la relación, salvación y añadirse a la iglesia, van juntos. No se puede ser un salvo solo, ¿no? En un monte apartado. La iglesia tiene que estar ahí. Y dice que ¿quién añadía a los nuevos creyentes? ¿Quién lo hacía? ¡El Señor! El primer evangelista es el Señor. ¿Cómo colaboraban ellos? Con una predicación cristocéntrica y con un buen testimonio en sus vidas. Así que el evangelismo era la otra marca. Todo el tiempo alababan a Dios, disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, es decir, la gente los apreciaba, porque eran gente de bien, no porque eran buenitos todos, moralistas, sino porque el Evangelio les había tocado y ellos querían andar en buenas obras, porque por gracia Dios les había alcanzado en Cristo. Cada día el Señor agregaba que iban siendo salvos. Un detalle más para terminar, central. La iglesia tiene que tener enseñanza todo el tiempo, comunión, ¿qué más dijimos? Oración, evangelismo. John Stott en su libro hace un resumen espectacular, porque habla de las relaciones. La iglesia bien relacionada entre sí, comunión. Bien relacionada con Dios, alabando. Bien relacionada con sus autoridades, los apóstoles en ese caso, sujetos, aprendiendo de ellos. Y bien relacionada con el mundo, evangelizando al pueblo. La iglesia es cristocéntrica, ¿y por qué esto? Dice, cuando comían juntos, que, no sé si vieron el detalle, partían el pan. ¿De qué está hablando ahí, partir el pan? La cena del Señor, partir el pan recordando que el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros, y tomar la copa que habla de la sangre. Pero te quiero decir algo, esto no era un ritual nada más. Nosotros ya estamos acostumbrados a tomar la cena por lo menos un domingo al mes, a veces algunos otros días, y lo hacemos como automático. No. Es el momento donde la iglesia se recuerda, anuncia la muerte del Señor y su resurrección. Y recuerda que todo esto el centro es Cristo. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros, que lo cantamos recién. Tremendo. La iglesia es cristocéntrica. La iglesia camina, late de acuerdo al corazón de Cristo, a las enseñanzas de Cristo. Se adora a Cristo, se aprende las enseñanzas de Jesús, todo lo que Él ha mandado. Se ora al Padre en el nombre de Cristo y se evangeliza al mundo hablando de Cristo. Cristo en el centro, siempre. Amén. Yo quiero que ustedes se tomen un ratito, como hicimos el domingo pasado, y en grupitos ahí, de 2 o a lo sumo de 3, se tomen unos minutitos y contesten estas consignas.
La primera es doble, ¿eh? Pregunta, en tu vida y en tu iglesia. Bueno, esta es tu iglesia. Bienvenidos los que están hoy de visita. Qué lindo tenerles, algunos estuvieron ayer también. Bueno, esta es su iglesia. Si no tienen otra, esta es su iglesia. ¿Cómo veo la presencia de estas marcas? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Las decimos? Enseñanza, oración, comunión, evangelismo. O sea, ¿cuánto estoy aprendiendo? ¿Estoy metiéndome en la palabra, por ejemplo? ¿O con un sermón, 3 sermones por mes me alcanza? No vas a crecer nada con eso, muy poquito. Es como decir, hoy es domingo, ¿hoy cómo? No vas a estar nutrido. Entonces, en tu vida, ¿cómo están estas marcas? Y en tu iglesia, ¿cómo están estas marcas? Si tenés que ser crítico con la iglesia, sé crítico. Pero ojo, tenés todo el derecho de criticar a tu iglesia, pero acordate que a tu iglesia venís a cocinar, no a consumir. Entonces, vos sos parte de la iglesia. Y después en ese grupito, que alguno de ustedes ore, pidiendo, o si quieren todos, Señor, que tu espíritu me dé estas marcas. ¿Por qué estas marcas? ¿Por qué estaban ahí evidentes, explotaron? Porque había venido el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Que Cristo produzca acá adentro. No solamente acá, que lo leímos y ahí quedó. Acá adentro, con su Espíritu, estas marcas, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Amén.